Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí. Primero que nada, quisiera pedir unas disculpas porque esta es una sesión que se reprogramó de la semana pasada por problemas técnicos. Entonces, esta es una reprogramación del tema de lesiones anexiales. Y más que darle una charla magistral y hablar de cada una de las lesiones que nos podemos encontrar en los pacientes, la intención de esta charla es darle herramientas para discriminar las lesiones anexiales en cuándo son susceptibles de tratamiento quirúrgico por ginecólogo o por cirujano y cuándo son necesarias alguna otra intervención, en este caso que sea necesaria la presencia del oncólogo, el ginecólogo-oncólogo durante está realizando la cirugía. Entonces, para comenzar, okay. Listo. Hablando de lesiones, bueno, para iniciar no tengo ningún conflicto de interés, no represento ningún tipo de marca. Y esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Como primer punto vamos a definir qué son lesiones anexiales. Luego vamos a ver por qué es importante hablar de este tema que cada vez cobra más relevancia. ¿Cómo puedo calcular el riesgo? Que es donde la parte donde me voy a centrar más porque es lo que más les va a servir y cómo vamos a poder utilizar las nuevas herramientas que han ido surgiendo. Y bueno, definitivamente, si no hay algo intraoperatorio hay que hacer algo. Entonces vamos a conocer algunas herramientas que nos van a poder ayudar en el manejo del paciente o que le van a poder ayudar al oncólogo en tomar la mejor decisión para un futuro. Y por último, un mensaje a casa de toda la charla. Entonces, como definición, bueno, la definición de las masas anexiales son tumores sólidos quísticos o sólido-quísticos, ya sean del ovario, trompas de falopio o tejidos conectivos adyacentes, llámase ligamento redondo. Y entonces, cuando nos referimos a masas anexiales, tenemos como único género afectado el género femenino, ¿ok? Este tipo de diagnóstico no lo vamos a ver en otro género, entonces es específico. Ahora cabe la aclaración y realmente ya cada vez más artículos hablan al respecto de las categorías no binarias, entonces a tomar en cuenta cuando tengamos ese tipo de pacientes. Ahora, ¿por qué es importante? Y ustedes me dirán, sí, todos conocemos quistes de ovarios, conocemos tumores sólidos de ovarios, pero ¿cuál es la relevancia? Pues, o sea, realmente no es tan frecuente. Pero vean, esta es la estimación de la Organización Mundial de la Salud y vean hacia su izquierda cómo ovario representó en el año 2020 313,000 casos a nivel mundial. Pero lo relevante no es la incidencia del tumor, sino que vean la mortalidad del mismo. De los 313,000 casos que hubieron en el año 2020, murieron 207,000 pacientes. Quiere decir que mueren más del 60% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de ovario. Y es ahí donde nosotros podemos hacer algo para impactar en esos números. Y bueno, esto es a nivel global. ¿Qué pasa en Nicaragua? Igual, la Organización Mundial de la Salud ya tiene algunos números. Sabemos que las estadísticas no son 100% confiables en nuestro país, sin embargo, estas son las estadísticas más fiables que tenemos disponibles, que son las de la Organización Mundial de la Salud para el año 2020. Y vemos cómo ovario igual representa el 3.4% y de igual te mueren 4.7%, o sea, 222,000. Ahora, teniendo en cuenta la gravedad, que se muere el 60% de las pacientes que diagnosticamos con cáncer de ovario, tenemos que ubicarnos en el problema. ¿Cómo realmente se presenta una paciente con unas lesiones anexiales? Usualmente es una paciente que llega por disconfort de gastrointestinal, tiene dificultad para evacuar, tiene infecciones urinarias a repetición, o tiene dolor, o tiene fiebre, o tiene varios otros síntomas asociados, pero ninguno es específico de una lesión anexial. La mayoría de las veces hacemos el diagnóstico por imagen y es cuando la paciente, nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué vamos a hacer con esta paciente. Entonces vean, la Organización Mundial de la Salud también es la encargada de clasificar a todos los tumores de ovario. Y esta lámina solo la pongo para que ustedes tengan en perspectiva todas las posibilidades diagnósticas. Vean, tumores serosos, mucinosos, endometrioides, células claras, tumores de cordones sexuales. Y en esto tenemos innumerables categorías que pueden ser o benignas o malignas, ¿ok? En todas sus distintas variables. Nadie, por supuesto, se va a aprender cada una de estas subcategorías y es por eso que tenemos que echar mano de algunas estrategias o algunas técnicas para
intentar acercarnos lo más posible a un diagnóstico certero, incluso antes de operar al paciente. Entonces, es interesante como definitivamente nadie se va a aprender eso y todo en investigación se ha centrado en números, en estadística, en logaritmos, para tratar de ayudarnos a nosotros a identificar a aquellas pacientes que son susceptibles de un tratamiento quirúrgico urgente o no urgente. Ahora, ¿cuáles son las metas a la hora de evaluar a una paciente que ya tenemos la sospecha de una lesión anexial? Bueno, tenemos que determinar si esa lesión anexial es casi con certeza benigna, o sea, nosotros tenemos alta probabilidad de que sea una lesión benigna, o que tengamos una duda razonable para malignidad. Las dudas razonables para malignidad son bastante arbitrarias. Es decir, cuando un tumor tiene más del 10% de ser maligno, en algunas partes del mundo eso ya lo consideran una duda razonable y hay algunas otras partes del mundo en donde consideran que el 20% es una duda razonable. O sea que al menos en el 100% del mundo, si usted tiene una duda del 20% de ese tumor, ya se considera de que es pertinente realizar un estudio adicional para abordar esa paciente o que requiere la presencia o el acompañamiento de un oncólogo para el manejo de esta paciente. Y lo otro, ¿es realmente una urgencia quirúrgica esto que yo estoy teniendo? Bueno, hay urgencias quirúrgicas que conocemos como masas anexiales que no están relacionadas a cáncer. Los embarazos ectópicos son masas anexiales y una urgencia quirúrgica. Los abscesos tubováricos son una urgencia quirúrgica. Y cualquier condición que ponga en riesgo, inclusive las lesiones tumorales que están con datos de abdomen agudo, también son una urgencia quirúrgica, principalmente por los datos de irritación peritoneal. Pero eso no nos exime de hacer lo correcto con las pacientes. Ahora, no existe un sistema universal de clasificación. O sea, no en todo el mundo se usa lo mismo y no todos se ponen de acuerdo en decir cuál es el mejor método para estimar el riesgo. Sin embargo, desde el 2013 a la fecha, ya se han hecho bastantes esfuerzos para determinar algunas estrategias, incluso con algunos softwares, que nos ayudan a determinar el riesgo de malignidad de una lesión. ¿Ok? Y les voy a ir presentando algunos de ellos. El primero, y es el más nuevo, es el ORATS, que como todos conocemos, la clasificación BIRATS fue creada en 1990 para la estadificación de las lesiones sospechosas en mama. Entonces, como vieron que tenía buena aceptación, la Asociación Americana de Radiología decidió crear otras nomenclaturas para ayudarnos al manejo y al diagnóstico de estas lesiones. Crearon TRATS para tiroides y ORATS para ovario. Y entonces se basa más o menos en el mismo algoritmo diagnóstico. Y vean, esto tampoco tengo explicárselos con certeza porque les voy a dar las herramientas para que lo hagan de una forma más segura o más fácil, por así decirlo. Entonces tenemos que el ORAT 0 es una evaluación incompleta, el ORATS 1 es un ovario completamente normal en donde podemos ver folículos nada más o cuerpos lúteos siempre menores de 3 centímetros. Ya a partir del BIRATS 2 o del ORATS 2 comenzamos a ver algunas lesiones que, aunque su comportamiento son benignos, ya tienen una característica distinta. Pueden ser mayores de 3 centímetros, como los quistes simples, y usualmente miden menos de 10 centímetros. O pueden ver unas lesiones como los quistes dermoides, que son lesiones benignas, que son fácilmente distinguibles por ultrasonido. Y luego tenemos aquellas lesiones que no son simplemente uniloculares. Tenemos con un pedículo delgado, con menos de 3 milímetros de pedículo, que todas estas deben de medir por lo menos de 10 centímetros. ¿Cuál es el riesgo que le podemos dar a esta paciente? Bueno, esta paciente tiene un riesgo de menos del 1% para que su lesión sea relacionada a cáncer. Ojo, no es 0, pero es menos del 1% y eso asegura que pueda ser manejada, ya sea por un cirujano pediatra, porque esto se puede presentar en niñas, un cirujano sospechando un apéndice, o el ginecólogo sospechando un quiste de ovario, ¿ok? Y si ven en la columna de la derecha tenemos cuáles son los seguimientos. Cuando son simplemente lesiones sospechosas de benignidad, seguimientos en 1 año, ni siquiera recomiendan el abordaje quirúrgico, porque esta es otra pregunta muy común. No todo lo que se ve en el anexo se tiene que operar. Si uno tiene casi la certeza de que es benigno,
y no pasa nada si uno le da la vigilancia de 1 año. La probabilidad de que este tumor vaya a girar sobre su propio eje también es baja, no es tan alta. Y entre más grande es menos probable porque ya tiene menos movilidad en el abdomen también. Y lo otro es que si ustedes tienen preocupación al respecto de esto, pueden ayudarse de otras técnicas de imagen. La primera técnica de imagen de la que nos ayudamos es el ultrasonido, pero ya existe la resonancia magnética y el ORATS también está validado para resonancia magnética, o la referencia a ultrasonido transvaginal por un radiólogo especialista en ovario o en lesiones anexiales. Pero vean cómo van cambiando los riesgos en relación a que vayan encontrando lesiones un poco distintas. Entonces vean, el ORATS 3 ya tiene un riesgo de malignidad entre el 1 y el 10%, y ya son aquellas lesiones que miden más de 10 centímetros, que tienen más de un lóculo, y estos ya tienen que ser referidos por un especialista en ultrasonido que se dedique exclusivamente a ultrasonido ginecológico, que tenga mucha experiencia al respecto, o definitivamente una resonancia magnética de pelvis para determinar las características propias del tumor. Conforme va avanzando la clasificación, el riesgo va incrementando. Ya el ORATS 4 ya tiene un riesgo de entre el 10 y un 50%. Una de cada 2 pacientes puede llegar a tener una lesión maligna. Usualmente son quistes multiloculares que miden más de 10 centímetros con una capa interna o con un borde interno con una membrana de más de 3 milímetros. Y en estos también ya no es únicamente responsabilidad del ginecólogo, del cirujano o del emergenciólogo, sino también es responsabilidad del oncólogo involucrarse en la atención de este paciente. Y vean cómo en el ORATS 5 el riesgo es más del 50%. Ya casi con certeza esta paciente ya tiene casi todos los criterios para que sea una cirugía oncológica, y ya dependerá de los oncólogos determinar si es susceptible de un abordaje primario para una citorreducción o para neoadyuvancia y después hacer una citorreducción de intervalo. Pero entonces, si alguien de aquí del auditorio, de los que están virtuales, cree que es posible aprenderse a detalle cada una de las clasificaciones que tenemos en los ORATS, la verdad es bastante difícil, y entonces afortunadamente ya vivimos en la era digital, ya cada quien maneja un celular, y entonces la ACR ya tiene disponible una aplicación, se llama ACR Guidance, y entonces en esta aplicación ustedes la bajan desde su Apple Store o de su tienda virtual, y les va a dar cuando ustedes entran a la aplicación, esta es la primera ventana que ustedes van a observar. Y entonces, ¿qué es lo que nos sirve a nosotros? Es el Reporting and Data System, o sea, el RATS. Es específico, esto no está creado para mama, está creado específicamente para ovario. Y entonces, inmediatamente le brinda la opción de ORATS ultrasonido, que es el primer abordaje diagnóstico que ustedes van a tener. Siempre van a tener como primera abordaje diagnóstico ultrasonido. Y comienza a preguntarle, ¿ustedes piensan que una lesión de ovario o una lesión extraovárica? Si es una lesión extraovárica, esta clasificación no sirve y no les da un puntaje. Si es ovario, continúan las preguntas. Pero vean aquí abajo, donde dice tablas o tables, les da la misma tabla que les acabo de presentar. Entonces, si les hizo difícil, la pueden consultar brevemente y pueden ubicar, si están haciendo el ultrasonido, cuántos criterios de estos cumplen y en dónde lo podrían ubicar fácilmente, y en ese mismo momento darle un riesgo al paciente. ¿Ok? Pero bueno, sigamos. Es una lesión de ovario. Yo traté de hacerlo lo más práctico posible, ubicándome en las opciones en donde les fuese a dar un ORATS lo más alto posible. Entonces, le di una lesión de ovario. Después le puse que no era ni un fólico ni un cuerpo lúteo, porque ya sabemos que son lesiones benignas de menos de 3 centímetros, y le iba a dar un ORATS 1. Y luego les pregunta que si creen que es un quiste simple, un quiste hemorrágico, y los manda a caracterizar. Luego que le dicen que es otra lesión, usted les pregunta si es quístico o sólido. Y en dependencia de cuál elijan ustedes, el algoritmo les va a dar un riesgo específico. Yo le puse sólido. Inmediatamente me mandó a un ORATS 5 y automáticamente da una clasificación de alto riesgo, inclusive les da una sugerencia de manejo clínico. Entonces le dice manejo clínico por ginecólogo-oncólogo. ¿Por qué? Porque el riesgo es más del 50%, entonces aquí lo que buscamos es cómo darle la mejor atención al paciente. ¿Preguntas hasta aquí con el ORATS? No. Ok. Para continuar, otro algoritmo diagnóstico que es aún
más efectivo o discrimina mejor las lesiones es el IOTA, el International Ovarian Tumor Analysis. Este fue creado en el 2013, sin embargo ya tienen una base de datos de más de 15 años en donde se han ido analizando pacientes a lo largo, en varios centros. Y lo que hacen es estratificar un riesgo. Pero aparte de estratificar un riesgo, nos da el porcentaje de benignidad, el porcentaje de malignidad, y cuando están pensando en malignidad, se los desglosa por etapa, que esta no lo hace ninguna otra aplicación. Y entonces este algoritmo fue validado inicialmente en 2.400 pacientes con una sensibilidad del 97% para detectar aquellas lesiones sospechosas y una especificidad del 71%. Y ahora, ¿cómo se hace? Ok, las áreas bajo la curva o las curvas ROC o la UC, como ustedes quieran llamarlo, son bastante significativas para discriminar entre benigno versus maligno 94% de los pacientes. Benigno versus borderline, que es una categoría, 85%. Benigno versus etapa 1, 92% de los pacientes son identificados. Benigno versus etapa 2 al 4, que serían las etapas más importantes, ya van por 99% de identificación. Benigno versus metastásico, 95%. Y borderline versus etapa 1, 0.75, es el que tiene menos identificación, pero es bastante difícil decir qué tumor es borderline y qué tumor es etapa 1, y simplemente el diagnóstico va a ser histológico. Pero es bastante bueno para discriminar las lesiones. Ahora, es tan fácil como buscar en Google, Next, ustedes lo ponen, y la primera pestaña les manda directamente al modelo matemático o al algoritmo que les va a traducir el riesgo de su paciente. Y estas son las preguntas que le hace la aplicación. Existe aplicación en el teléfono también, igual se llama IOTA, nada más que esa se paga. Esta es una versión gratis y la idea es que ustedes tengan a la mano todas las herramientas que puedan ayudarles a diferenciar lesiones. ¿Qué les pregunta como primero? La edad. ¿Por qué? Porque no es el mismo el riesgo de una paciente premenopáusica y de una paciente posmenopáusica. Luego les pregunta, ¿están en un centro oncológico de referencia? Obviamente, si yo estoy en un centro de referencia oncológico, mi incidencia va a ser mucho mayor porque no me van a llegar los casos sospechosamente benignos, me van a llegar aquellos sospechosamente malignos, en cuyo caso aumenta la malignidad. ¿Ok? Luego les pregunta el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de la lesión sólida, de la parte sólida, y tienen que tener cuidado porque esto se los pide en milímetros, no en centímetros, ¿ok? Si tienen más de 10 lóculos, porque todo eso lo van metiendo al algoritmo, el número de papilas que pueden lograr identificar en el ultrasonido, si hay sombra acústica posterior, si hay ascitis, y es el único modelo matemático que les incluye un marcador bioquímico o un marcador tumoral que será el CA125. Vamos a hacer un ejercicio en donde una paciente de 65 años, obviamente nuestro centro no es un centro oncológico de referencia, le ponemos que no, tiene una lesión de 98 milímetros, 9 centímetros, con una parte sólida de 54, no tiene más de 10 lóculos, no tiene ninguna papila, no tiene sombra acústica posterior, y lo único relevante es que tiene un CA125 de 60. Para los que nos dedicamos a esto, 60 no es un número que nos alarme realmente, o sea, es un número que está en el limbo, por así decirlo. Pero vean cómo, de hacer todo el algoritmo matemático, les da todos los riesgos. Chance de ser benigno, 42.8%. Chance de ser maligno, 57.2%, y esto los engloba todo. Y después, ¿qué dice? Ah, bueno, ¿cuál es mi mayor riesgo? Mi mayor riesgo es que sea una etapa entre la 2 y la 4, representando el 27.6%. Entonces, ya podemos identificar, uno, que la paciente tiene riesgo de que sea algo malo. Y que si es algo malo, es muy probable que sea una etapa o localmente avanzada o una etapa metastásica. Entonces ya nos brinda herramientas para hablar con la paciente o para pedir estudios adicionales, que es en lo que se basa el algoritmo. Y esta es la famosa pregunta de todos: ¿los marcadores tumorales sirven? Y solo por aclarar, en oncología los marcadores tumorales sí son útiles, sí se han utilizado tradicionalmente para discriminar lesiones benignas de malignas. Sin embargo, su principal utilidad es para seguimiento oncológico. Es decir, una paciente que elevó por primera vez un marcador tumoral, en lo sucesivo hay que seguirlo midiendo, porque cuando se vuelve a elevar es una recurrencia de la enfermedad y hay que buscar en dónde está recurriendo la enfermedad. Entonces, sirve más para pronóstico o para seguimiento del paciente que para discriminar cuáles son buenos o cuáles son malos.
indiscutiblemente, si tenemos un valor de CA125 por arriba de 500, nadie lo va a dudar y esa es una lesión maligna. Pero eso nos sirve más como pronóstico que como diagnóstico. ¿Okay? Pero sí se han desarrollado algunas estrategias que engloban varios, que no solo toman CA125, sino que toman algunos otros marcadores tumorales o moléculas que pueden ayudarnos para diferenciar las lesiones. El primero que se creó fue OVA1, este se creó en el 2011, incluye 5 marcadores, el CA125 de segunda generación, simplemente cambia el método en donde cómo se mide el marcador tumoral, la beta-2 microglobulina, la transferrina, la transtiretina, que es la prealbúmina, y la apolipoproteína A1. Entonces este fue el primero que se desarrolló, es de Quest Diagnostic, y está disponible en 130 países alrededor del mundo. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja de este? Que necesitamos comprar la calculadora específica que se llama OvaCalc, y esta es la que nos va a dar el riesgo. ¿Cómo se estima? Este es el análisis, fue un estudio prospectivo de 494 pacientes con el cual validaron esta prueba diagnóstica y este algoritmo para discriminar lesiones. De estos, 92 o 18.6% representaban neoplasias malignas. Entonces veamos cuáles son los puntos de corte que tiene esta prueba. Aquí las diferencias o las discrimina entre premenopausia y posmenopausia y los diferencia entre baja probabilidad de malignidad y alta probabilidad de malignidad. Entonces, para la baja probabilidad de malignidad tenemos menos de 5 y más de 5. Y para la alta probabilidad es más de 4.4 y más de 5 en posmenopausia. Con un valor predictivo positivo del 92%, es decir, que esta prueba, cuando les dice que tiene un riesgo incrementado, probablemente van a estar hasta un tumor maligno del anexo y un valor predictivo negativo del 97. Luego salió Overa, que inicialmente se llamó OVA2, en el 2016 salió esto es una modificación con las mismas muestras que tenían de las 494 pacientes con el cual hicieron el análisis de OVA1, quisieron modificar algunas sustancias y ver si esto les daba mejor resultado. Y también está disponible porque es de la misma casa comercial de Quest Diagnostic y usa la misma calculadora. Sin embargo, esta usa la proteína epididimal humana, usa FSH. Entonces, en este no es necesario discriminar entre posmenopausia y premenopausia porque automáticamente con el valor de FSH ellos ya los discriminan. ¿Okay? Y este es el estudio en donde se validaron las pacientes, igual que como fue una recopilación de las mismas muestras de OVA1, fueron las mismas 496 pacientes y en estas pacientes 92 pacientes representaban neoplasias malignas. Y esto es, ya no tienen que discriminar entre menopausia y no menopausia y tienen un valor único de 5. Menos de 5 tiene baja probabilidad de malignidad, más de 5 alta probabilidad de malignidad. Sensibilidad del 91%, especificidad del 69%, valor predictivo positivo del 30% y negativo del 97%. Es muy bueno para discriminar aquellas lesiones benignas, no es tan bueno para discriminar aquellas lesiones realmente malignas. Luego, en otras partes del mundo, Europa, se han creado otros algoritmos. Uno es Roma, que este es más fácil y es más accesible, porque la calculadora de riesgo de Roma está disponible para todos. O sea, solo necesitamos hacer estos marcadores tumorales, que sería el CA125 y Human Epidemial Force, para tratar de discriminar el riesgo. ¿Cuál es la ventaja? Todos tenemos acceso a la calculadora. Igual, para poder validar este estudio, se hicieron 566 pacientes, 283 pacientes eran posmenopáusicas, 248 premenopáusicas y se identificaron un total de 179 neoplasias. Y vean, la efectividad de esta prueba radica en sus puntos de corte. Tenemos puntos de corte más bajos para aquellas pacientes que están en premenopausia, o sea, 13, y para aquellos que están en posmenopausia, entre 27.6. Sensibilidad del 100% identifica casi todas aquellas lesiones, especificidad del 74% y un valor predictivo positivo del 76%. Y esto es en premenopausia. En posmenopausia, sensibilidad del 92%, especificidad del 76% y valor predictivo positivo del 92%. Y aquí tienen
En pantalla ustedes pueden acceder desde su celular incluso a la calculadora Roma. Solo buscan en el buscador Roma Calculator, es una plataforma de Roche que es quien hace los reactivos para las pruebas y luego les pide poner el valor de CA125 y el valor de HD4. Y hay que tener cuidado porque a veces los laboratorios nos cambian las unidades de medida. Ellos especifican que tienen que ser en unidades por mililitros para CA125 y en picomoles por litro para HD4. Una vez que ustedes ponen los datos, automáticamente les da un riesgo. Entonces, si ven, es una paciente en esta diapositiva con un valor de 35, realmente no llama la atención, y un valor de HD4 de 50 tampoco llama la atención. Entonces, en esta paciente la ubica en un riesgo de 7.8% y pueden ir con bastante confianza a plantearle una opción terapéutica a esa paciente y decirle que si bien es cierto su riesgo no es cero, es bastante bajo y ustedes están capaces para tratar a este paciente. Y como siempre hay pelea entre Estados Unidos e Inglaterra, Inglaterra también quiso crear el suyo y este es un índice de riesgo de malignidad bastante más simple todavía. Entonces, este fue creado en Inglaterra y toma 3 parámetros y un corte estándar, ¿ok? Se han desarrollado 4 versiones, cada una de las versiones lo único que cambia es el punto de corte, ¿ok? Pero eso es tratando de afinar la sensibilidad y la especificidad de la prueba para discriminar aquellas lesiones sospechosas. Pero casi todos toman lo mismo. En la U, que son los hallazgos ultrasonográficos, entonces vamos a darle puntajes por quiste multilocular, áreas sólidas, metástasis, ascitis o tumores bilaterales. Cada uno de esos les va a ir dando puntaje. Luego, de 0 a 3. Luego, menopausia, si no es menopáusica, le va a dar un puntaje de 1, y si está en la menopausia, le da un puntaje de 3. Y luego el valor, independientemente de cuál sea el valor, sobre mililitros. Entonces, en un metaanálisis que se realizó recientemente, 11 estudios, 21.750 pacientes incluidos en todos los análisis que se hicieron, 5.826 casos de cáncer identificados, en donde se da que el Roma 1 da una sensibilidad del 78% con una especificidad del 87% con valores de 200, o sea, su punto de corte de 200. Si su operación matemática le da más de 200, ya eso lo incrementa el riesgo y entonces usted debería de acompañarse de un oncólogo o hacer alguna intervención adicional para mejorar el diagnóstico. ¿Dudas de marcadores tumorales? Ok, bueno, a veces, aunque querramos y hagamos el mejor abordaje posible, nos toca que entramos a quirófano y nos encontramos con la sorpresa de que, oh no, es un tumor que es maligno o que tiene todas las características de malignidad. Lo peor que pueden hacer es ver el tumor, no tomarle biopsia y cerrar simplemente y reportar en la nota, paciente oncológica, envío a oncología. Por favor, nunca hagan eso. Existen algunas estrategias bien importantes que a nosotros nos van a servir para decir si es una paciente que deberíamos meter a quirófano para hacer una citorreducción primaria o mejor no, espérate, manda la quimio y hacer una citorreducción de intervalo. Ambas tienen iguales sobrevidas y algunas veces con citorreducciones de intervalos tenemos mejoras en calidad de vida. Entonces es importante tener algunos scores presentes. El primero es el índice de Fagotti. Este fue creado en el 2006 por la doctora Anna Fagotti y este es un intento en Roma, en Italia, para hacer una diferencia en aquellos pacientes que yo meto, sé que es maligno, yo no soy el cirujano oncólogo tratante y yo puedo identificar a esta paciente que va a tener alguna lesión. Entonces, en este índice de Fagotti es laparoscópico y lo que toma en cuenta en lo que toma en cuenta este índice de Fagotti son 6 criterios. El primero de los criterios es el mental cake, que simplemente es cuando uno entra a la cavidad abdominal, el epiplón está sustituido por completo por tumor y entonces esto le da una puntuación de 2 puntos.
Luego, si tenemos carcinomatosis peritoneal, también le podemos dar 2 puntos en dependencia de si no ve todas las correderas, todo lleno de carcinomatosis, le haga una resección completa. Carcinomatosis diafragmática, también es importante evaluarla si estamos en laparoscopia y meterse el hígado más arriba del estómago para aquellas carcinomatosis diafragmática, ver la retracción del mesenterio, infiltración de estómago, infiltración de intestino, o si hay presencia. Se dice que cuando tenemos un puntaje mayor, ya es una primaria, porque la probabilidad de que podamos reducirla es bastante baja. Es decir, no vamos a entrar a hacer un tratamiento quirúrgico de entrada a esa paciente. Siempre se beneficia de hacer el primer momento ayuda con quimioterapia, una quimioterapia no es una citorreducción de intervalo. Y vean, el punto de corte de 8 es esto, porque en puntos de puntaje tenemos una especificidad de 100% y un valor predictivo objetivo del 100%. De puntaje tenemos 100% de resecciones incompletas, o sea, ni le intenten ni le muevan porque es perjudicial para el paciente. Y entre 0 y 2 tienen 83% de probabilidad de que ese paciente vaya a salir sin enfermedad y le vaya a ir súper bien con el abordaje quirúrgico. Entonces es importante que conozcan estos índices si van a hacer cirugía laparoscópica de entrada. No está contraindicado, pero hay que hacerlo con cautela, ¿ok? El otro que es más viejito y es realmente más, a mí me gusta más, no sé al doctor si le gusta más, pero es el índice de Sugar-Baker, que fue creado inicialmente para cáncer de colon, ni siquiera estaba diseñado para cáncer de ovario, pero realmente es un índice de carcinomatosis bastante bueno. Y el doctor decidió dividir el cuerpo en 9 áreas y luego dividirlo en 4 áreas adicionales a nivel del intestino, ¿ok? Y lo importante es que aquí discrimina el tamaño del tumor y la localización del tumor. Vean, si no tiene tumor, le dan un puntaje de 0. Si el tumor que ustedes están identificando en cualquiera de las 13 áreas da menos de 0.5 centímetros, da un punto. Si da más de 0.5 centímetros, pero menos de 5 centímetros, da 2 puntos. Y si el tumor mide más de 5 centímetros, automáticamente le da 3 puntos. Los puntos de corte varían también. Y eso depende de los centros oncológicos de referencia. Por ejemplo, en el centro donde yo me formé, nuestro punto de corte era 17. Hay algunos europeos que tienen puntos de corte de 20 y hay algunos otros que tienen puntos de corte de 10. Esto va a tener que ser individualizado dentro de la institución. Pero si ustedes realizan ese cuadrito y le ponen puntaje por cada una de las áreas, ustedes hicieron el diagnóstico y ya sabemos cómo está la paciente por dentro sin haberla visto. Entonces nosotros como oncólogos tenemos todas las herramientas útiles para discriminar si esta paciente se va a beneficiar de que yo le haga algo o no. Entonces, es importante, y también lo pueden buscar en internet, Sugar-Baker, e inmediatamente, mira, con tu anestesiólogo, ayúdame a hacer la cuenta, mira, en hipocondrio le encontré uno de 2 centímetros, y así van haciendo toda la lista y al final de la cirugía nada más suman y ya está, eso es todo. Ahora, cuando los comparan, realmente el índice de carcinomatosis peritoneal tiene mejor efectividad, y sobre todo cuando tiene valores por arriba de 20, ¿ok? Tenemos una certeza del 79% con una especificidad del 88%. Entonces, valores por arriba de 20 y definitivamente es mejor hacer otro tipo de abordaje. Y vean cómo cambia, esto es si es laparoscópico o es cirugía abierta. Realmente a mí me gusta cirugía laparoscópica, pero cuando se ven los estudios no siempre resulta ser el mejor abordaje, al menos no para neoplasias ginecológicas, ¿ok? Y no todos los casos son iguales. Existen algunos casos en donde sería muy bueno hacer todo abordaje laparoscópico porque estamos teniendo una lesión confinada al ovario, cápsula íntegra, no tenemos sospecha de ninguna otra lesión adicional en donde se puede hacer laparoscópico. Pero si ya estamos sospechando de una etapa más avanzada, definitivamente debería ser un abordaje abierto, porque tiene mayores certezas diagnósticas. ¿Por qué me interesó darle este tipo de charla?
porque realmente cambia el pronóstico de lo que ustedes hagan. O sea, lo que nosotros hacemos impacta en sobrevida y en periodo libre de enfermedad de cada una de las pacientes que nosotros estemos manejando. Entonces, este es el último metaanálisis que se publicó en el 2021, de que si realmente, si yo rompo el tumor, hay alguna alteración en el pronóstico del paciente o no le pasa nada. Se incluyeron 17 estudios, 20.000 pacientes, y de esas 20.000 pacientes, solo 12.756 pacientes pasaron la cirugía sin ruptura del tumor. Estamos hablando que al menos un 40% tienen ruptura del tumor intraoperatorio, lo cual es inaceptable desde el punto de vista oncológico. Y vean, estas son las periodos libres de enfermedades. Del lado izquierdo tenemos aquellos que se rompen y aquellos que no se rompen. Los que no se rompen tienen mejores sobrevidas y tienen mejores periodos libres de enfermedad. Estas son las tablas de todos los gráficos de sobrevida. Esta es la sobrevida global, o sea, ¿cuánto va a vivir un paciente en dependencia de lo que yo haga en la cirugía? Si yo no rompo el tumor, indiscutiblemente ese paciente va a vivir más. La teoría dice que cada vez que rompemos un tumor, soltamos células tumorales que tienen gran capacidad y gran potencial angiogénico que se puede sembrar en cualquier parte del peritoneo. ¿Cuál es la conclusión del metaanálisis? La ruptura capsular ovárica sí impacta en periodo libre de enfermedad y sobrevida global en las mujeres con etapas tempranas de la enfermedad. Y esto lo dice la clasificación. Si uno entra por un tumor de ovario con la cápsula íntegra, de entrada es 1A, pero si uno lo rompe, automáticamente es 1C1. Y en 1C1, todos los 1C1 van a quimioterapia. Si no, aquí tenemos al doctor Bacon, que nos puede decir que 1C1 no va a ir a quimioterapia. Todos. De los 1A algunos se pueden salvar, pero de los 1C1 ninguno. Entonces ya unos mensajes solo para ser breve y no quitarles más de su tiempo. La identificación correcta del paciente mejora sus probabilidades de supervivencia. Ningún marcador tumoral funciona solo. Hay que hacer marcadores tumorales, imagen y juicio clínico, ¿ok? El abordaje debería ser siempre multidisciplinario. Háganse amigos de un oncólogo, tengan el número, llámenlo, moléstenlo, porque no hay ningún problema. El bienestar es para la paciente. Y si es un hallazgo intraoperatorio, sean muy detallados en la descripción quirúrgica que ustedes van a realizar. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto. Aquí tengo una pregunta del doctor Matus. Disponibilidad de H4. ¿Están enviándose a Costa Rica? En Costa Rica sí está disponible, en Nicaragua no. Sí. Eso fue lo que preguntó. Esto fue lo tuyo y esto fue lo de Matus. Sí, no hay nadie. El doctor, excelente presentación, felicidades. ¿Alguien aquí tiene preguntas? Bien. El doctor Juan Carlos Avilés. Los marcadores de células germinales, porque no lo dijo por ningún lado. Ok. La plática fue enfocada precisamente para pacientes en edad avanzada. Para pensar en marcadores es otro tema bastante diferente, son tumores bastante sólidos, en principio la mayoría, y dan otras manifestaciones clínicas que los tumores epiteliales de ovario no dan. Por ejemplo, los tumores de células germinales hay que buscar excesos de estrógeno, excesos de andrógeno, y eso nos va a ir orientando más que todo a hacer el diagnóstico de un tumor de células germinales. En frecuencia, 70% de los tumores de ovario van a ser epiteliales y en menor porcentaje van a ser germinales o de cualquier otra histología. En pacientes jóvenes principalmente. Aunque hay pacientes, yo he tenido pacientes que son de más de 60 años que debutan con germinales. Pues, o sea, en oncología la excepción sí existe. Sí. Ok, la doctora Mireia Pérez levantó la mano, le vamos a dar chance si quiere preguntar algo. Y la doctora Arlen Tijerino. Si quieren alguna de las dos doctoras
Mientras quiero hacer un comentario. Excelente conferencia, doctor Romero. Yo solamente igual me quedo con su aspecto de lo multidisciplinario y la importancia de hablar siempre con el radiólogo, ¿verdad? Pues ustedes, los ginecólogos, tienen mucha experiencia en el estudio de las lesiones anexiales y demás. Muchos de ustedes manejan sus ultrasonidos, pero creo que es importante el abordaje multidisciplinario, conversar con el radiólogo, llamarlo para hacer una buena estratificación de este tipo de lesiones. Incluso creo que es conveniente, si van a hacer el abordaje terapéutico de una lesión de ovario, considerar una tomografía. Creo que ya no es pertinente. A mí me llegan pacientes que se fueron operadas con un ultrasonido. Yo creo que eso ya es inaceptable en estos momentos, por toda la información que una buena tomografía te puede dar. La aplicación el score de Fagotti, creo que en el estudio casi la mitad de las pacientes fueron no quirúrgicas. Por lo tanto, y hay que decirlo, cualquier quirúrgico que te diga que de 10 pacientes él opera, si te reduce 8, 9, está complicado, pues si ni Fagotti lo hizo. Entonces, creo que es importante lo multidisciplinario. No digo que no hay que operarla, sino que hay que llegar, explorarla, tomar una biopsia. Bueno, nada sirve que le llegue al oncólogo sin biopsia, ¿verdad? No hacemos nada. Inmediatamente le llega al ginecólogo, hace el abordaje, toma la biopsia y la refiere para su abordaje inicial y posteriormente planificar la cirugía, ¿verdad? Pero creo que esto es muy, muy importante, es un tema muy, muy frecuente. Y creo que hay que valorarlo mucho porque constantemente también se ven lesiones en pacientes jóvenes. El doctor Avilés preguntaba algo acerca de los tumores germinales, lo vemos mucho en jóvenes, pero también la manipulación hormonal de lesiones quísticas, de manera tal vez no responsable, es algo muy, muy frecuente, ¿verdad? Y menos sin un abordaje apropiado de todas estas estrategias diagnósticas que usted nos comentó. Muchas gracias. Yo solo quería hacer un comentario adicional. Si no tenemos disponible, porque realmente hay zonas en donde no están disponibles todos estos tipos de estudios que pueden hacer, si lo único que tienen a la mano es un ultrasonido, y van a entrar a quirófano con esta paciente, asegúrense de tener disponible un examen transoperatorio. Si no hicieron el diagnóstico antes, háganlo al menos transquirúrgico, porque en una sola cirugía se le puede resolver a la paciente. En cambio, si ustedes no hacen el diagnóstico al menos transquirúrgico, la condenan a una segunda cirugía con 2 morbilidades asociadas a procedimientos quirúrgicos. Eso es algo que yo te iba a preguntar también. Porque digamos, si no tuviéramos acceso a una TAC, ¿verdad? Y solo tenemos un ultrasonido y tal vez un marcador, el CA125, pongamos un ejemplo, en 50 y algo, está sospechando tal vez un endometrioma, pero ¿qué porcentaje más o menos hay de que tal vez eso no sea? O sea, ¿siempre recomendarías hacer una biopsia transoperatoria? O pues, es como difícil, pues. Yo desde el punto de vista oncológico recomiendo transoperatorio para toda lesión anexial. Exacto. La única lesión anexial que yo me atrevería a no hacerle transoperatorio era que un quiste simple, así, pero simple, sin un solo septo. Es la única lesión a que yo diga, bueno, ni modo, pues en esa sería muy mala suerte de la paciente que estuviéramos con un proceso oncológico. Pero para todas las demás, todas tienen que llevar transoperatorio. O sea, yo en mi práctica diaria no tengo ni una sola paciente que no vaya con transoperatorio. Así esté pensando en... Así los marcadores tumorales estén negativos. Así los marcadores estén negativos. Ok, exacto. Sí, doctor Neira, excelente charla. Como urólogo recomiendo en casos de lesiones amplias o con mucho grado de dificultad el de colocar doble J ureteral y evitar lesiones intraoperatorias advertidas o peor, inadvertidas. Después el doctor Bonilla, el doctor Abdalá, el doctor Mato, felicitando al doctor Romero por la presentación. ¿Tenemos una pregunta? ¿Qué pregunta efectivamente sobre el momento oportuno de la cirugía? Tenemos que tocar con un tema, efectivamente la tomografía a veces tiene mal muy bien tomografía y no debemos de resistirnos a enviar. A veces ciertos lugares tenemos tomografía insuficiente y no resistimos enviar tomografía. Si no tenemos tomografía, todos los hospitales regionales, todos los departamentos, hay una paroscopía. Y me pareció bueno haber puesto el índice de la paroscopía, porque si no tenemos nada,
radiografía para poder categorizar mejor. Entonces, según tomando en consideración que puede tener un hallazgo adicional. Y tal vez, efectivamente, para nosotros va a venir el problema después. ¿Dónde está el paciente que queda la sospecha por lo operado? ¿A quienes les va a ayudar a realmente el sitio doctora sin haber identificado? Porque no para o solo con imagen, pero tenés que valorar si va a pasar la neurodivancia o no. Entonces, es ahí por eso que es la importancia de tener el estudio y poderse apoyar de todo el equipo multidisciplinario, porque como he dicho ahora cada vez más, la cirugía citológica de inicio está cayendo en desuso. Cada vez se requiere mejor hacer neurodivancia, cirugía interna para poder hacer la situación adecuada. Y lo otro es que si tenéis la duda también a veces no son los dolores de ovario, el líquido acítico, o hacer un lavado peritoneal al mismo. Y hay lesiones sospechosas que no le hay efectuado, deben tener el lavado oficial de líquido para tener un cultivo de líquido peritoneal, saber cómo nos sale. De pronto empezamos a manipular todo aquello y nunca le hicimos lavado peritoneal. Esta pierde información y va a cambiar la estatura. Claro. Sí, yo en primer lugar quería felicitarlos. Gracias. Realmente es una conferencia sumamente actualizada. Apoyo definitivamente la necesidad, en esta ya en el desarrollo de la medicina que tenemos, la necesidad para beneficio, mayor beneficio al paciente del manejo multidisciplinario. Hay una tendencia algunas veces de manejar el cirujano el caso de manera muy personal, muy cerrada, y no, y el manejo multidisciplinario definitivamente le va a dar mayor beneficio al paciente. La tendencia, como decía el doctor, del manejo de las lesiones avanzadas, por ejemplo, de gran tamaño, la quimioterapia adyuvante realmente viene siendo, viene imponiendo, realmente se están viendo los beneficios de tal manera que, y la otra cosa es, cuando no se tiene la suficiente experiencia en el manejo de esta lesión, hay que tener la unidad para trasladarse al equipo, ¿no? que más experiencia por el beneficio. Y en ese sentido es lo otro que les digo, si abrieron un paciente, al menos tomen una biopsia, aunque sea pequeña, porque de nada sirve que yo se le envíe al doctor Bacon para que le dé neoadyuvancia y no sabe qué tipo de histología le va a dar la adyuvancia, porque no es lo mismo un epitelial que un germinal. Entonces, la biopsia es indispensable. Exacto. Ok, tenemos otras preguntas aquí. Biopsia transoperatoria, ¿cuál es la aceptable y qué opinión le merece de la citología? La aceptable en relación a biopsia transoperatoria, yo definitivamente un corte congelado es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Hay lugares en donde solo está disponible la impronta cada vez está más en desuso y realmente no tiene ni mucha sensibilidad ni tanta especificidad para discriminar entre lesiones benignas de malignas. Entonces, si yo tuviera que hacer una biopsia transoperatoria y tuviera la posibilidad de elegir, definitivamente elegiría un corte congelado. Okay. Otra pregunta, felicidades doctor. Entonces, en una lesión mayor de 4 centímetros, pero menor de 10, asintomática, que se diagnostica durante un chequeo, no tiene sentido enviar ningún marcador como el CA125, solo sería seguimiento. Si la lesión tiene un solo lóculo, es decir, es una lesión única, una lesión quística única, no tiene sentido mandar un CA125 porque su probabilidad de malignidad es menos del 1%. Si está aceptada, independiente, si está multiceptado, si tiene papila, eso ya varía dentro de los componentes internos. Entonces no es simplemente decir, por tamaño. Sí, todas las demás de 10 centímetros tienen que ser estudiadas, pero las de entre 5 y 10 centímetros, hay algunas, en dependencia de sus características internas, que también incrementan el riesgo, como las papilas, los septos de más de 3 milímetros, más de 10 lóculos. Entonces ya tenemos que ir individualizando cada uno de los casos. Por eso les dejé los criterios específicos en la aplicación para que no nos vamos a aprender, pero los podamos leer cuando estemos con un paciente. Okay. Ok, nadie más aquí por Zoom tiene algún comentario, pregunta.
Ok, entonces, bueno, damos por finalizada entonces nuestra sesión. Muchísimas gracias al doctor Iván Romero, ¿verdad? Y a todos los que se conectaron y los que estuvieron aquí. Ya las sesiones generales, ¿verdad? Vamos a tratar de estarlas haciendo presenciales, que eso es bueno, y siempre vamos a tener las dos opciones de Zoom también. Así que a ver cuándo otra vez nos toca ginecología. Gracias y buenas noches a todos.